Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video. Y bienvenido sea en mi exposición que va a ser sobre el modelo de desarrollo compartido, acelerado y neoliberalismo. Modelo de desarrollo compartido. ¿Qué es? El modelo de desarrollo compartido fue un plan implementado por el presidente de México en su momento, que era Luis Echeverría. Gobernó de 1970 a 1976. Consiste en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso, generar más dinero y repartirlo equitativamente. Los objetivos eran reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, que el Estado tuviese una mayor participación en las actividades económicas para tener un control más firme sobre los desbalances en los diversos sectores de producción, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, aprovechar al máximo los recursos naturales, explotarlos para aumentar el crecimiento de la economía y generar más empleos directos e indirectos, además de aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. ¿Funcionó? Realmente sí funcionó. Esta política tuvo un impacto positivo en la economía mexicana, logrando mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno nacional, estimular la producción de bienes del capital, apertura de nuevas universidades y centros de educación media con admisión a todo el público. La educación ya era universal para todos, no solo la clase alta podría tener acceso a esta, ya todo el mundo. Enseñanza del idioma español a las diferentes etnias indígenas del país e impulsar el ahorro nacional. No todo funcionó, hubo algunas desventajas. Entre ellas estuvo que México entró en recesión a pesar de los efectos positivos que había tenido el desarrollo estabilizador. El desarrollo compartido llevó a México nuevamente a la recesión económica. El Producto Interno Bruto registró el crecimiento más bajo desde 1959. El peso se desplomó al final del sexenio de 12.50 a 70 pesos el dólar. Hoy el dólar a día de hoy está a 21 pesos. 70 pesos es muchísimo. Eres malísimo eso. La deuda externa aumentó. De hecho, se duplicó de 8 a casi 26 mil millones de dólares. La producción era ineficiente y poco competitiva, lo cual no ayudaba demasiado. La política social del modelo de desarrollo compartido. Este periodo se caracterizó por la creación y transformación de gran cantidad de instituciones y programas que buscaban recuperar la legitimidad del Estado mexicano y seguir ejerciendo el control de diversos sectores sociales. Unas de las pocas instituciones creadas durante el sexenio de Luis Echeverría fueron la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, la IMSS, el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, CREA, Consejo Nacional para Promover la Cultura y Recreación de Trabajadores, INDECO, Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, FOMIVI, Fondo de Vivienda para los Trabajadores Militares, Infonavit, CCH, CBE, Fobiste, INCO, CONACYT, BAMEX y Profeco, entre muchas otras más. Modelo de desarrollo acelerado. Fue un modelo económico que se llevó a cabo luego de terminar el sexenio de Luis Echeverría, más exactamente durante el sexenio de José López Portillo, que gobernó de 1976 a 1982. Sus principales características fueron el crecimiento económico y la acumulación del capital. Características. El objetivo de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Durante el gobierno de Luis Echeverría hubo un poco de conflictos entre empresarios y gobierno. Uno de los objetivos de López Portillo era hacer las paces con los empresarios y con los sectores productivos. Durante este sexenio hubo muchos descubrimientos de yacimiento de petróleo en el país, lo cual es bueno, siempre y cuando sepas qué hacer. La venta del petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inalterablemente el valor del peso mexicano del 77 a 1980, siendo este de 22,70 y 22,90 pesos por dólar. Empezó a mejorar mucho la economía, pero se basaba solamente en el petróleo. No había interés en
en otros sectores como la agrícola. No había avance en ese tipo de sectores. Lo que al gobierno le interesaba era vender y vender petróleo. Su única manera de tener dinero era el petróleo. El plan del gobierno fue alejándose de sus objetivos iniciales, transformándose en un crecimiento acelerado centrado en únicamente utilizar la riqueza inagotable del petróleo. Ventajas. El gobierno organizó un programa de inversión pública encaminando a expandir la industria petrolera. Como lo repito, no había interés más que en el petróleo. La inversión privada y pública creció entre 1978 y 1982 a una tasa del 15% anual en términos reales. Por primera vez en la historia de México satisfizo completamente la demanda de educación primaria. El segmento de la población que tenía acceso a servicios médicos llegó a 85%, cuando en 1976 era de solo el 60%. Mucha gente tenía más acceso a la salud. Se creó el Consejo Nacional para la Cultura y Recreación entre los Trabajadores y el Sistema Alimentario Mexicano. Igual que en el modelo anterior, no todos son ventajas, hubo desventajas y un poco graves. Hubo un incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda mexicana. El déficit financiero del sector público en relación al PIB ascendió de 6,7% en el 1977 a 14,8% en 1981. La política industrial del gobierno mexicano no consiguió promover una clase empresarial que compensara la importación de bienes capital. Las empresas se dedicaban a fabricar productos de consumo inmediato subsidiados por el Estado, con un precio elevado y de mala calidad, sin atender temas esenciales como el perfeccionamiento tecnológico y científico. Hubo un estancamiento debido a este tipo de problemas. Ahora hablemos del neoliberalismo. Sus características. La estrategia neoliberal emprendida en México ha tenido como principal objetivo combatir la inflación. Intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservado en manos de particulares el objetivo de inversión. Todo se dejó en manos de privados, nada en el del gobierno. Propone la libre circulación de mercancías, capitales y personas, lo que de alguna manera desafía los límites y controles del Estado nacional en materia de economía. El pueblo hacía lo que quería y el Estado casi no podía detenerlos. Ventajas, tuvo ventajas. Promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. La competencia promueve la variedad de productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Eso era en un inicio. Nuevamente, no todos son ventajas, hubo algunas desventajas, como por ejemplo el hecho de que se monopolizó mucho el mercado en esta época, ya que promueve el poder de que sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Hubo un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en manos de los monopolios. Los monopolios o incluso una sola persona podía controlar el sector de algún solo producto y el Estado no iba a decir nada. Una gran desventaja en ese momento. En este tiempo se promovió la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos esto implica el no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y de medio ambiente. No había un control, todos agarraban lo que querían, contaminaban lo que querían, incluso los trabajadores trabajaban en condiciones deplorables y ganaban muy poco, no había seguridad con tal de ahorrar unos pesos. El conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y generó una gran diferencia de clases. Un ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrían alcanzar un mejor desarrollo social. La mayoría de quienes no tenían acceso a la educación nunca la iban a tener porque todo estaba tan controlado y todo era muy caro en ese momento. Si tú querías entrar a la escuela y eras pobre, no ibas a poder entrar. ¿Por qué? Porque no tenías el dinero necesario. Solo si eras rico para pagar la entrada a una escuela, lo ibas a conseguir. Si no, no. Lo cual tuvo muchas desventajas en cuanto al neoliberalismo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver y póngame 10 por favor. Hasta luego.